Hola a todos. Después de un tiempo sin subir nada al canal me interesó algo que nadie quiso tocar en su vida y es la fase beta de Need for Speed Most Wanted 2012 y algunos me preguntarán si existe vídeo de la beta pero realmente están en inglés y nadie ha querido traducir o hablar de este tema así que... Te presento así era la fase beta de Need for Speed Most Wanted 2012 o como se apodaba Need for Speed Most Wanted 2. Noviembre 24 de 2011. En esta fecha fue que posiblemente comenzó el desarrollo del juego en sí. En esta fase tenían un concepto distinto y logo distinto. Otra cosa que se nota es el menú que difiere a la versión final del juego. Otra cosa era que el mapa estaba sin terminar. Como también en algunas builds de desarrollo los policías no tenían el modelado de sus coches posiblemente porque no sabían qué nombre ponerle a la ciudad de F-Haven. Otra cosa que podemos resaltar de esta versión alfa es que reutiliza cosas del Hot Pursuit del 2010, cosa que se nota porque utiliza uno de los mapas del juego antes mencionado y que la interfaz del juego es totalmente distinto a la versión final del juego. Otra cosa, no diré todas las versiones ya que hay algunas que no meten cambios en el juego y solo reparan fallos de anteriores versiones. Más adelante de noviembre 2011. En esta versión es donde se comenzó a trabajar y barajar el concepto de la historia de este Most Wanted 2 en sí, lo que quería Criterion, una introducción que diera impacto al jugador. Y después de eso nos bota a una persecución donde nos damos cuenta que ya implementaron varios efectos y unas música de persecución que al final se descartaron. Y como detallito extra implementaron la cámara lenta de los clásicos juegos de Need for Speed, cosa que en la anterior versión no existía. Por alguna extraña razón. Otra cosa es que la ambientación del mapa se parece a Rockport y que en sí el juego se ve más prometedor en esta etapa de su desarrollo. También que en esta etapa el logo del juego era distinto. Aquí viene una comparativa del antes y después. Como ven, el estilo del logo cambió como la temática. Ya para este punto la secuela del juego de 2005 quisieron hacer un tono más oscuro en el logo. Y por último el juego presenta una mini historia donde nosotros somos un fugitivo de la ley encargado de rescatar a Mia de un secuestrador que hasta la fecha no se sabe su nombre. Ya que después de esta versión o barra concepto de Most Wanted 2 se ha de darse cuenta que el juego no iba a estar listo para 2012, decidió suprimir todas las mecánicas, carreras y partes del mapa que retrasaban su lanzamiento, causando que la historia planeada y todo lo que tenían hecho se desechara por una idea nueva para ajustarse al tiempo que le había dado a Criterion. Causando que estas versiones y el concepto de Most Wanted 2 muriera, dando paso al Most Wanted 2012 que conocemos hasta hoy. This guy's got a death wish. All units be aware, suspect has taken to northbound lane. Officers are closing on ramps, over. Suspect evicted. He's returning to the interstate.
Marzo del 8 de 2012. Para este punto del desarrollo el juego dejó de ser Most Wanted 2 y pasó a ser Most Wanted a secas. El logo utilizas algunas cosas de la anterior versión. El menú volvió a cambiar, como también algunos sonidos del menú. También en esta versión ya mostraba las estadísticas de cada jugador. Como también en el menú se hace referencia a la versión móvil del juego. Algo que quiero recalcar es que en esta versión era distinto la cargar del juego como los efectos de este mismo. Otra cosa que vas a notar en esta versión es que la iluminación cambió, como ya parecerse más a la versión que conocemos. Otra cosa fue que cambió en los indicadores de velocidad, como también agregar cuántos policías te están siguiendo, aunque sigue manteniendo el mismo estilo de la versión pasada, solo que está en azul y esta versión es la última que tiene los trozos de mapa descartados. Y también las habilidades de las demás versiones, como de tirar los pinchos o de aturdir al tráfico, desaparecieron totalmente del juego para este punto del desarrollo. Y como ven, también tiene muchas partes de mapa sin acabar, cosa que se nota en el gameplay, aunque tengo la teoría que estaba Criterion tan atrasados en mecánicas y en partes del mapa que no pudieron terminar, cosa que se nota en esta versión, cosa que hiciera que eliminaran esas partes sin pulir o con errores, o simplemente el juego para este punto estaba teniendo una transición, cosa que nadie hasta la fecha sabe. Lo que sí sabemos que tristemente todo lo eliminado nunca llegó ni siquiera como DLC. Así que le dejaré un trozo de gameplay para que vean a lo que me refiero. Mayo 19 del 2012. Para este punto había cambiado el logo y el minimapa de FGIven estaba casi listo. Eso sí, le quitaron los trozos de mapa. Otra cosa es que en esta versión tiene un logo distinto, pero en el menú tiene otro, pero bueno. Ya en esta versión de mayo el juego se estaba pareciendo a la versión final, no solo por el mapa sino por el cambio de los indicadores. También ya estaban implementando los talleres de reparación, como aún tener los garajes en esta versión. Otra cosa es que también la ambientación ya se parece a la versión final que todo conocemos del Most Wanted 2012. La historia fue para este punto eliminada, y también que en el mapa tenía más decoración. También en esta versión reutilizarían los helicópteros de Hope Pursuit del 2010, aunque no cuadra con la ambientación y con la ciudad de FGIven. Eso sí, aún se nota que es una beta por todo lo que no está terminado como el luz, pero le dejo un gameplay para que vean más a detalle todo. Copy that. Duty has authorized code 3 at this time. Dispatch, show me to... All units, code 3 suspect is being aggressive toward pursuing units. Copy. Our guy just hit a civilian vehicle. Copy that. We'll advise traffic, over. Be advised, we are attempting to contain suspect. Check MDC for roadblock locations. ...14 de mayo de 2012...
Ya esta versión de mayo el menú fue cambiado al menú de la versión final del juego, como también cambiaron el modelado de las patrullas de policías ya pareciéndose a la versión que todos conocemos. Otras cosas a resaltar es que el HUD volvió a cambiar. Otra cosa es que ya la iluminación es la final y que ya los hashposts estaban en esta versión también estaban aún atrasados, con algunas partes del mapa que estaba recibiendo cambios menores o mayores dependiendo de la zona. Y ya para este punto también Criterion estaba reciclando algunas cosas de Burnout Paradise, como la introducción de los talleres, y bueno, no hay más que comentar de esta versión. Otra cosa que puedo resaltar de esta versión de mayo es del mismo archivo de donde vino la pantalla de título alfa. Parece que CG usó la escena del hangar reducida de Hop Pursuit 2010 para los visuals de los autos de Most Wanted 2012. Y supongo que esa era la lista completa de autos del alfa. Escogeré los más notables. Sí, estuvo ahí desde el principio. Tenga en cuenta que este E46 tiene un contorno blanco en su librea. La versión real del juego carecía de él incluso en las primeras capturas de pantalla. La librea final tiene colores más contrastantes, azul más oscuro y plateado más brillante, casi blanco, si no blanco. Esto está muy cerca de la introducción del juego y de todos los avances. La única diferencia es que mencionaron Autolog 2.0. 16 de agosto de 2012. Ya para este punto el juego estaba prácticamente igual a su versión final, solo con algunas diferencias, pero ahí es prácticamente el juego final. Y antes de seguir me enteré que encontraron un tráiler de Most Wanted 2012 de la era cuando aún el juego se llamaba Most Wanted 2, era un Lost Media hasta que alguien lo consiguió, así que se lo voy a mostrar, así que dale play. Al final, como vieron en este vídeo, en las múltiples versiones de la era cuando aún el concepto de Most Wanted 2 era un buen concepto. Pero algunos se preguntarán por qué el juego al final se ve así, y la respuesta es que cuando le mostraron la versión de Most Wanted 2 a Electronic Arts obviamente se impresionó, pero cuando le dijeron la fecha que era originalmente la de 2013, Electronic Arts mandó a que redujeran el juego, dando el resultado que todos conocemos, ya que en ese tiempo los juegos de Need for Speed eran anuales, cosa que pagarían caro años más adelante. Pero bueno, en sí todo lo que pudo llegar a ser Most Wanted 2012 en inicio se perdió en el juego final. Pero bueno, también algo que se descartó en esta versión es los garajes, cosas que aún existe rastros de hechos en el código fuente, obviamente sin acabar y con algunos errores, aunque bueno, son cosas que quedaron como residuos de las betas. Pero bueno, le dejo un trozo de gameplay. Y ojo, no toda la culpa tiene EA, sino también Criterion por no intentar poner todo ese contenido como DLC para que en que sea se pudiera jugar. Pero bueno, hasta aquí llegó el vídeo. Para esas personas que se preguntaban de por qué me tardé para subir el vídeo, fue porque este juego tiene tantas versiones que literalmente me tuve que ver varios vídeos. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Se despide su colega Vix, nos vemos.